bienvenidos a Infancia que nos transforma. Mi nombre es Charit. El día de hoy les voy a compartir una reflexión sobre la infancia, sobre lo que significa ser niño o niña y cómo ha cambiado esta idea a lo largo del tiempo, pero sobre todo qué responsabilidad tenemos quienes estamos formando nuestro camino como futuras docentes. Esto es una invitación a detenernos un momento, a mirar con otros ojos, a entender que detrás de cada infancia hay una historia, una voz y un mundo lleno de posibilidades. Hablar de infancia no es tan simple como parece. No existe una sola forma de vivir, pues cada niño vive su propia infancia según el lugar donde nace, su familia, su cultura y su entorno, hasta las oportunidades que le rodean. Pero por eso considero que es muy importante dejar atrás esta idea tradicional que veían solo al niño como alguien incompleto o que solo debía obedecer. Hoy sabemos que los niños y niñas son sujetos de derechos, capaces de pensar, de opinar y de participar activamente en su entorno. A lo largo de esta mirada ha ido cambiando en algunas épocas antiguas que ni siquiera se reconocía la infancia como una etapa especial. Con el tiempo se empezó a entender que los niños necesitaban de cuidado, de acompañamiento y educación. Y aunque se avanzó mucho, todavía falta reconocer que ellos también son ciudadanos, con una voz que merece ser escuchada. Pues para mí pensar la infancia hoy significa reconocer su diversidad, escuchar sus experiencias y entender que cada niño tiene una forma distinta de ver el mundo y desde ahí acompañarlos desde una manera más humana y respetuosa. Hablar de las infancias en Colombia realmente es muy difícil, ya que tenemos que enfrentarnos a varias realidades. Muchos niños y niñas crecen en condiciones de pobreza, sin acceso adecuado a la educación, salud o alimentación. Pues otros han vivido cerca de las consecuencias del conflicto armado, desplazamientos, violencia o pérdidas familiares que marcan profundamente su vida. Pues tenemos que mirar también que además existen varias formas de discriminación hacia los niños indígenas, afrodescendientes, migrantes o pertenecientes a poblaciones diversas. En muchos casos estas situaciones afectan su autoestima, su aprendizaje y sus oportunidades para un futuro distinto. Pues un ejemplo es, digamos, los niños venezolanos. Si se dan cuenta, muchas veces son discriminados por venir de allá, de Venezuela, porque actualmente pues ya sabemos el conflicto político que tienen. Entonces pues son rechazados en algunos colegios, en diferentes sociedades que no los aceptan aún, sabiendo que todavía son niños. Existen muchos esfuerzos, pues estas desigualdades siguen siendo una deuda que tenemos como sociedad y es casi imposible hablar de infancia sin reconocer este paradigma, para que tengamos en cuenta. Desde nuestro rol como futuras docentes es necesario tener en cuenta distintas propuestas para poder transformar nuestra sociedad. Tenemos que darnos cuenta que somos capaces de escuchar a los niños, de permitir que participen, de preguntarles qué sienten, qué piensan, de poder crear aulas donde todos se sientan bienvenidos, obviamente sin importar su origen o su historia. Tenemos que trabajar con las familias, fortalecer los lazos y acompañarlos en todos sus procesos. Son varias acciones las que considero muy fundamentales para eso, como lo son promover espacios de participación infantil, diseñar actividades donde los niños tomen decisiones y se sientan parte activa del aprendizaje, ya que algunos los dejan a un lado si no aprenden de la misma manera que los otros. No, tenemos que tener en cuenta que no todos somos iguales y que cada uno tiene su forma de pensar. Diseñar actividades donde los niños tomen decisiones es algo muy elemental, algo necesario. Es el garantizar que nuestras prácticas sean inclusivas y obviamente respetuosas, defender los derechos de la niñez en todos los ambientes donde estemos, porque los niños no solamente son en nuestra escuela, sino también son generalmente en la sociedad, donde muchas veces se vulneran los derechos, donde no son escuchados, donde algunas veces son dejados a un lado y tristemente no se sabe cómo defenderse porque son niños. Entonces para eso estamos, para poder defender las infancias y poder defender esos derechos que muchas veces están pero que no son escuchados ni puestos en práctica. Con lo último que les voy a dejar es una reflexión. La infancia es una etapa profunda y sensible y decisiva. De cómo acompañaremos a los niños hoy dependerá la sociedad que construiremos mañana. Por eso es tan valioso reflexionar sobre este tema, cuestionarnos y asumir un compromiso muchísimo más humano. Quiero cerrar con esta frase de Francesco Tonucci que me encanta y resume todo lo que pienso. La infancia es el momento en que se construyen los cimientos de lo que seremos. Es algo para cuestionarnos, para pensar, pero también reconocer que los niños son el actual, el hoy, y debemos actuar por ellos. Gracias.